El agua caliente no borró el dolor, pero alivió el peso. Cada gota parecía deslizarse sobre mi piel como una suave caricia, intentando calmarme desde adentro hacia afuera. El vapor subía en finas nubes blancas, mezclándose con el silencio del baño, donde solo se oía el zumbido leve de la ducha y el ritmo constante del agua al caer. Me había quedado allí tanto tiempo que ni siquiera sabía decir cuánto exactamente. Solo sabía que era suficiente para olvidar por un momento lo que había sucedido. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 1500 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Mi piel aún estaba húmeda cuando me envolví en la toalla blanca que siempre usaba, la misma que mi madre me regaló para mi cumpleaños número 21. Era extraño cómo ciertas cosas, antes triviales, cobran otro sentido cuando el mundo entero parece cambiar. La toalla era suave, ligera, casi como una promesa de consuelo que hacía mucho tiempo no sentía. El espejo estaba empañado y miré el reflejo que me devolvía, el cabello mojado pegado al rostro, ojeras profundas bajo los ojos, labios secos, una imagen frágil, tal vez, pero real. Eso era lo que quedaba de mí ahora, alguien que intentaba recomponerse después de una tormenta que parecía haber venido de lejos, pero que de repente se volvió inevitable. Estaba sola en el apartamento, como siempre lo estoy después de él. Lucas. Su nombre resonaba en mi mente como un eco lejano, casi como si hubiera pertenecido a otra vida. Mi exnovio, mi amor, mi error. Él fue un capítulo largo en mi vida, pero ahora era solo eso, un capítulo cerrado. Las paredes parecían más pesadas, los silencios más densos. Incluso el olor de mi perfume favorito, antes reconfortante, se había vuelto demasiado extraño para soportarlo. Era como si en la habitación cargara un recuerdo, un pedazo de nosotros dos que ya no podía ignorar. Fui a la cocina, todavía envuelta en la toalla. El piso frío contrastaba con la sensación de calor que yo aún emanaba. Tomé una taza de té negro, una de mis favoritas, con delicados dibujos florales que había traído de un viaje hacía años. La bolsita de té, guardada en un cajón desde el mes anterior, era fuerte y amarga, exactamente lo que necesitaba en ese momento. Puse el agua a hervir y me senté en la encimera, mirando por la ventana. Una lluvia fina caía a un ritmo constante, como si el cielo también llorara. Gotas gruesas golpeaban contra el cristal, formando hilos que corrían en direcciones erráticas. Era como si el mundo allá afuera estuviera intentando limpiar algo, pero no supiera bien cómo hacerlo. El reloj marcaba un poco más de las 10. Nada de música, nada de películas, solo yo y el tiempo. Parecía que todo se había detenido allí en esa cocina, en esa noche gris. Y entonces oí golpes en la puerta. Sentí un frío repentino. No esperaba a nadie. El corazón se me aceleró por un segundo, pero luego me di cuenta de que era solo paranoia. Pero no pude evitar una sonrisa tenue al ver, por la mirilla de la puerta, quién era. Era Mariano. Estaba allí, mojado, el cabello chorreando, el abrigo goteando en el suelo. Llevaba un traje ligero, como si viniera de alguna reunión o evento. Estaba él, empapado, y una mirada que yo no había visto en mucho tiempo. Ese misterio que solía hacerme reír, suspirar, y a veces simplemente quedarme callada sin saber por qué. Pensé en ir a arreglarme al cuarto antes de abrir la puerta, pero me dio lástima verlo allí, mojado por la lluvia. Así que solo me ajusté la toalla, me armé de valor y abrí la puerta. «Karine», dijo en voz baja, como si temiera despertar a alguien. «Mariano, qué sorpresa», respondí intentando mantener la voz neutra, pero sentí el corazón acelerarse. «Entra, está lloviendo. No te fijes en mí. Estaba saliendo de la ducha». «Ah, no te preocupes», dijo él sonriendo. Y así empezó todo. Entró, se quitó el abrigo con cuidado, dejándolo caer sobre una silla cerca de la puerta. Un gesto automático, como si estuviera en casa. El agua goteaba de su cabello, formando pequeños charcos en el suelo de madera clara. El olor a lluvia fresca se mezclaba con el sutil perfume que él siempre usaba. Algo ligeramente cítrico, casi inofensivo, pero que me traía recuerdos inmediatos.
recuerdos antiguos, profundos, el que aún no sabía lo que era perder a alguien. Mariano se secó las manos en la tela del traje, mirando a su alrededor como si estuviera regresando a un lugar familiar, aunque hacía años que no ponía un pie aquí. Sus ojos recorrieron cada rincón de la cocina, deteniéndose brevemente en la taza que yo sostenía, en la encimera desordenada, en las estanterías con libros apilados sin orden aparente. Era como si estuviera intentando encajar esa imagen en su memoria, como si intentara entender hasta dónde nos había separado el tiempo. «Perdona que aparezca así», dijo él, vacilante, con los ojos fijos en los míos. Me enteré de la ruptura. Asentí, sonriendo con tristeza. Había algo en esa sonrisa que no podía definir. Quizás gratitud, quizás alivio, o tal vez solo cansancio. Mariano siempre se enteraba de esas cosas antes de que yo se lo contara a nadie. «¿Cómo lo haces?» «Quizás sea porque te conozco mejor de lo que crees». La frase salió con calma, casi en broma, pero cargada de algo que no pude descifrar en el momento. «Ya vuelvo. Voy a arreglarme», dije, recordando que todavía estaba en toalla. «Ah, prepárame un té antes y siéntete como en casa. Ya nos conocemos desde hace años. No tienes que preocuparte por eso». Era verdad. Mariano y yo ya habíamos convivido mucho tiempo. No era un desconocido, era un viejo amigo. Así que asentí y puse el agua a hervir. Mientras tanto, conversamos de trivialidades. Cuando el té estuvo listo, él se acercó a la mesa, tomó la taza y se sirvió. El líquido negro se vertió lentamente, esparciendo ese aroma fuerte y reconfortante. Ese era mi té, el que solía preparar cuando necesitaba respirar, y ahora estaba allí, compartido entre nosotros dos. «Siempre haces el té demasiado fuerte», comentó, soplando delicadamente. «Tú siempre te quejas de eso». «Ya lo sé, pero hoy no importa». Estábamos uno al lado del otro en la encimera, como hacíamos en la universidad, cuando hablábamos de tonterías, de películas malas, de las clases aburridas. En aquella época, Mariano era el tipo de chico que entraba al cine con gafas de sol y una sonrisa misteriosa. Todo el mundo pensaba que era arrogante. Yo sabía que solo era encantador. «¿Y entonces?», preguntó mirándome. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», mentí. «Más o menos». «Más o menos no es suficiente para ti. Nunca lo ha sido», suspiré, mirando la taza. Ese tono gentil, esa certeza de quien me conocía de verdad, me hacían vulnerable. Era extraño cómo él conseguía ver a través de mí con tanta facilidad. Veces pensaba que eso era exactamente lo que me asustaba, que él supiera todo, incluso cuando yo quería esconderlo. «Es difícil, Mariano», admití en voz baja, «terminar algo que duró tanto tiempo. Y tú mereces más que dificultades». El ambiente entre nosotros cambió. La conversación fluía, pero había una tensión nueva, ligera, casi imperceptible. Era como si el aire estuviera más denso, como si cada palabra pesara un poco más. Y al mismo tiempo, todo parecía natural, como si nada hubiera cambiado. Realmente, él habló de su viaje reciente, del trabajo, de la ciudad que visitó. Me preguntó sobre mis planes, sobre los libros que había leído, sobre el gato que adopté. Todo parecía normal, pero nada lo era. Cada pregunta parecía cargar un peso. Cada respuesta parecía ser un puente construyéndose entre nosotros dos, aunque no nos diéramos cuenta. Él conseguía hacerme reír. Era extraño, pero reconfortante, pues yo andaba triste últimamente, que ya ni recordaba cuándo había sido la última vez que había sonreído de forma tan espontánea. Era como si el tiempo se hubiera detenido y nos hubiera dejado retomar donde lo habíamos dejado. Y tal vez era eso lo que necesitábamos. «Deberías dormir aquí», sugerí. «Es tarde, y esta lluvia fuerte va a durar horas. Pero no tengo sábanas extra», avisé, un poco avergonzada. «Entonces dormiré en la sala. Hay cojines y el sofá es muy cómodo», dijo él. Yo asentí sin decir nada. El aire entre nosotros era ligero, como si toda la casa respirara con nosotros. Y cuando fui a levantarme, me di cuenta de que la toalla no estaba tan segura como debería. Mariano lo notó. Sus ojos encontraron los míos, y por un momento, el silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Sonreí. ¿Sabes? Después de la ducha, generalmente me quedo así. Cuando estoy sola es más cómodo. Él sonrió gentilmente. Entonces finge que no estoy aquí. Me sonrojé. Fue allí que todo empezó a cambiar. No rápido, no abrupto. Era sutil,
una conexión que existía desde hacía mucho tiempo, pero que finalmente parecía tener permiso para existir. Recordaba la universidad, las noches en que él venía a mi apartamento a estudiar y terminábamos riendo por horas sin parar. Yo estaba allí, sentada a su lado en el sofá. ¿Me abrazas?, dije bajito. Claro, dijo él sonriendo, y me rodeó con su brazo. Sentí una extraña sensación de seguridad, como si nada pudiera lastimarme en ese instante con él a mi lado. Todo sucedía despacio, como una canción que no oyes desde niño y de repente vuelve. Los ritmos, los acordes, los sentimientos que habías olvidado que llevabas dentro. La luz de la lámpara del techo creando sombras suaves en su rostro. El olor del té aún flotaba en el aire. ¿Todavía te gusta el cine?, preguntó él, mirando la televisión apagada, como si intentara recordar alguna escena antigua que solo tenía sentido para nosotros dos. Claro, respondí, apoyada en él, más aún ahora que necesito una distracción. Conozco una película antigua, creo que te hará sonreír. ¿Y quién dijo que quiero sonreír? ¿Quién? Pues yo. Yo quiero verte sonreír más. Nos quedamos callados por unos segundos. Era como si estuviéramos retomando algo que nunca debió haberse perdido. Había una calma extraña, envueltos en esa noche mojada, en esa conversación sin prisa, en esa presencia que parecía reconfortarme de formas que ni siquiera sabía que necesitaba. La película empezó. Nos reíamos juntos, y cada risa parecía traer un poco más de vida a esa sala gris. Cada gesto, cada mirada, parecía tener un significado mayor que antes. Y entonces, en algún momento, la película se hizo más pequeña, menos importante. Él se giró hacia mí, con los ojos brillando bajo la luz tenue, y dijo: «Karine, ¿recuerdas aquella vez que intentamos bailar tango en la fiesta de graduación?» «Claro que me acuerdo», respondí sonriendo. «Tropezaste conmigo y te caíste al suelo. ¿Fui yo el que me caí o fuiste tú la que me tiró?» «Creo que fui yo, pero te lo merecías». «Pues sí, creo que me lo merecía». Reímos. Allí, en medio de esa conversación ligera, de la lluvia afuera y de la película de fondo, me di cuenta de que él me estaba mirando de una manera diferente. No era solo amistad, era reconocimiento, o era amor. No hablamos de eso, no lo necesitábamos. Él se inclinó, y su rostro quedó muy cerca del mío, y yo no me aparté. Al contrario, respiré profundo y me dejé llevar. ¿Tienes ojeras?, dijo él bajo, casi en un susurro. Es porque no duermo bien últimamente. Entonces, deja que te ayude a dormir. Mejor. Y antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos. Fue un beso tímido, como si estuviera pidiendo permiso. Y yo se lo di, sin decir nada, solo respondiendo con otro beso, más profundo, más sincero. Nada fue precipitado. Fue como si el tiempo estuviera siendo rescatado, como si cada segundo que nos separamos hubiera sido solo una pausa necesaria para que todo surgiera con más fuerza. Él me trataba con cuidado, como si yo fuera algo frágil y valioso, casi un ritual, como si estuviéramos en un camino que ya debía haberse recorrido hacía mucho tiempo, pero que habíamos olvidado. Ahora dábamos espacio a aquellos sentimientos que siempre, de alguna forma, existieron. Estábamos envueltos en la luz tenue, en un silencio que no necesitaba ser roto. Fue un momento especial de entrega, sin expectativas. Solo dos personas que se conocían desde hacía mucho tiempo, pero que finalmente se permitían verse de verdad, como un recuerdo que despierta, como una promesa que nunca se había cumplido hasta entonces. Él me abrazó fuerte, y yo me aferré a él como si fuera la única cosa real en esa noche, como si después de tanto tiempo hubiera encontrado a alguien que entendía el vacío que Lucas había dejado. Después, cuando nos relajábamos felices, Mariano me miró fijamente y dijo: «Perdona por haber tardado tanto en aparecer. Llegaste en el momento justo», respondí sonriendo. Y así, allí, empecé a entender que no todos los finales son malos, que a veces son solo comienzos, disfrazados. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta, y un beso muy fuerte. Adiós.